Buenas tardes, mi nombre es Andrea Paloma Saavedra Dávila, soy estudiante de Nutrición y Dietética en la Universidad Privada del Norte. En esta oportunidad, como mi examen final de estructura y función humana, les hablaré sobre el hipotálamo y la hipófisis. Ahora, ¿por qué escogimos este tema? Esta zona para nosotros es muy importante, especialmente como futuros nutricionistas. Esta zona del cerebro es la que produce las hormonas que facilitan y controlan la temperatura corporal y, si bien es cierto, lo que más nos interesa a nosotros es que controla el hambre. Para reconocer las estructuras anatómicas usaremos la siguiente imagen. Un corte de masa encefálica, un corte sagital, es decir, que es un corte hecho de anterior a posterior. El hipotálamo. El hipotálamo está situado en el área ventral del cerebro, entre la glándula pituitaria y el tercer ventrículo. Es un órgano muy pequeño y su punto de referencia es el tercer ventrículo junto a los ventrículos laterales. Y está compuesto por muchas neuronas pequeñas y también neuronas gigantes. El hipotálamo es, junto con el tálamo, una de las partes de una estructura cerebral llamada diencéfalo, como se puede apreciar en la imagen, que se encuentra en el centro del encéfalo de los seres humanos. Y está por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco del encéfalo. Su nombre hace referencia a su lugar que ocupa, el hipotálamo. Hipo significa debajo y tálamo significa que está literalmente debajo del tálamo. Está dividido en 4 núcleos hipotalámicos: el área preóptica, el área supraóptica, el hipotálamo medio y el hipotálamo posterior. Para endocrinología, y lo que más va relacionado con nuestra carrera, que es nutrición, nos interesa más el área supraóptica y el hipotálamo medio, especialmente el núcleo supraóptico paraventricular y el núcleo arcuato, ya que estas van a sintetizar las hormonas. En consenso, de la primera parte, podríamos decir que el hipotálamo es una estructura cerebral indispensable, situada por encima, formada por varios núcleos que fabrican diferentes tipos de hormonas y proteínas. Ahora con la hipófisis. La hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, es considerada como la principal glándula del sistema endocrino, siendo primordial para nuestro organismo, y está unida al hipotálamo por una estructura llamada tallo hipofisiario. Esta hace de coordinadora, recogiendo los mensajes del cerebro por producir hormonas que estimulen y regulen las otras glándulas endocrinas, como las suprarrenales, la tiroides, los ovarios o los testículos. También por producir y segregar hormonas que directamente intervienen en funciones biológicas muy fundamentales. Y bueno, también se encuentra situada en la base del cráneo, en una depresión del hueso esfenoide, del cual llamamos silla turca. Está estrechamente relacionada con el sistema nervioso central a través del hipotálamo y establece relaciones anatómicas y funcionales. Ahora, un poquito más detallado respecto a su peso. Pesa aproximadamente 1 gramo. Sin embargo, una mujer que se encuentra en menstruación puede aumentar debido a que hay una alta síntesis de LH y SFH, o también por el periodo de la menstruación, debido a la síntesis de prolactina y hasta de oxitocina. Y la hipófisis también se divide en 2 partes: el lóbulo anterior, el cual es la adenohipófisis, y el lóbulo posterior, mejor conocido como la neurohipófisis, que lo vamos a explicar a detalle más adelante. Pero ¿cómo funciona? El hipotálamo controla la secreción de las hormonas de la hipófisis. El hipotálamo cruza datos provenientes del sistema nervioso con los que llegan acerca de la cantidad y tipo de hormonas que se encuentran circulando por la sangre. Cuando detecta algún desequilibrio, por decirlo así, hace que la hipófisis segregue ciertas hormonas que serán producidas por el torrente sanguíneo y alteran el funcionamiento de ciertos órganos, o bien harán que otras partes de nuestro cuerpo segreguen a su vez otras hormonas. De este modo, se ajustan a los procesos biológicos necesarios para mejorar nuestra supervivencia, más que nada. Entre ellas está como producir producir y controlar, mejor dicho, la temperatura corporal, el hambre, los estados de ánimo, la liberación de hormonas de muchas glándulas, especialmente la hipófisis, la libido, el sueño, la sed y la frecuencia cardíaca. El rol del hipotálamo juega en nuestra supervivencia en realidad un papel muy importante, porque entre otras se encarga de coordinar y comunicar 2 mundos aparentemente indiferentes, que vendrían a ser las neuronas y las hormonas que navegan a través de nuestra sangre. Ahora hemos llegado a un punto muy importante que quería explicarles: la irrigación. El sistema porta hipotálamo hipofisiario.
es una región especializada del aparato circulatorio, en el cual va a estar formada por dos grupos capilares directamente conectados por un conjunto de vasos. Es decir, es la unión de dos vasos capilares en el cuerpo. Bueno, en general nosotros tenemos tres. Tenemos el sistema renal, el hepático, o digestivo, y el sistema hipotálamo hipoficiario, del cual estamos hablando en este momento. La hipófisis va a estar completamente irrigada de por sí. Es una de las glándulas que tiene una muy buena irrigación. Empieza con la arteria hipoficiaria superior, pero resulta que esta arteria va a llegar a la superficie media o la eminencia media, como se puede ver. Por lo tanto, va a estar en una conexión y dará algunos vasos a irrigar para formar el primer capilar. De ahí, continúan como vasos hasta formar el segundo capilar a nivel de la región de la adenopófisis. A esto se refiere con el sistema porta hipotálamo hipoficiario. No olvidar que la eminencia media es donde llegan primero los vasos, que es la porción inferior del hipotálamo, y así podrán continuar con la adenopófisis. Ahora, todo lo que nosotros hemos explicado previamente tiene un porqué. Resulta que las neuronas del hipotálamo van a segregar cierto tipo de sustancias, como factores inhibidores o liberadores. Entonces, estas sustancias van a llegar hacia los vasos capilares, que se encuentran junto con el hipotálamo. Y estas sustancias van a migrar por el mismo lecho capilar hacia la adenopófisis. A esta sustancia de la hipófisis va a ser estimulada por estas sustancias. Este es el objetivo del sistema porta. Ahora, voy a explicar un poquito sobre sus estructuras. Cuenta con dos: la adenopófisis, como se puede ver en la imagen, y la neurohipófisis. Son dos. La adenopófisis tenemos las células endocrinas especializadas, en donde el estímulo es una hormona que secreta y estimula las células para luego segregar otras hormonas. Por ejemplo, tenemos la TDH o la TRH, que se secretan a través del hipotálamo y estimula las células que producen TSH. Este TSH, ya estimulado, luego va a la sangre y luego a la tiroidea. Este es un ejemplo. Respecto a la neurohipófisis, es una continuación neuronal que va por vía axonal y se va a producir el ADH, oxitocina, y se almacena. Y cuando recién haya un estímulo, se va a liberar. Ahora, ¿cuál es la relación con la nutrición? ¿Cuál es la relación del hipotálamo hipófisis con nuestra carrera? El hipotálamo aloja los centros del hambre y saciedad. Ya de por sí eso ya nos dice mucho. Varios centros neuronales del hipotálamo participan en el control de la ingestión de alimentos. Los centros nerviosos para el control de la ingestión de alimentos se encuentran en el hipotálamo. La estimulación de la región lateral del hipotálamo hace que una persona ingiera con voracidad, un fenómeno llamado hiperfagia. Por otra parte, si se estimulan los núcleos ventromediales, del hipotálamo, el resultado será lo contrario, una saciedad completa. E incluso, en presencia de un alimento muy apetitoso, la persona se va a rehusar a comer. Fenómeno denominado afagia. Significa que hiperfagia come con voracidad y afagia no come. Las lesiones destructivas de cualquiera de estas partes tienen un efecto a la inversa, produciendo los efectos totalmente opuestos cuando se hayan estimulado. ¿Y por qué se da esto? Ya han habido muchos experimentos, y con la coordinación de estímulos y de procesos, el hipotálamo puede regular costumbres alimenticias, dando sensaciones de saciedad durante el consumo de comida. Un área del hipotálamo se activa cuando el estómago es completo. Sobre la activación misma, el hipotálamo más bien envía señales de ascender sensaciones de saciedad para reducir la necesidad de la ingesta excesiva, el consumo máximo de comidas. Y muchas investigaciones han demostrado que el daño a esta área determina el consumo excesivo, o sea, da como resultado una obesidad. Tu organismo, de por sí, está diseñado para mantener el peso natural que geneta kilos de más o queremos una mejor figura y bajamos de peso rápidamente. El hipotálamo no sabe si nosotros nos encontramos en una hambruna o en una dieta.
y reacciona para que recuperes el peso perdido y sobrevivamos. A esto se le llama homeostasis. Es cuando el cerebro, desde el hipotálamo, así cada persona tiene un peso natural que se mantiene dentro de un rango de fluctuación y depende de la herencia genética. Cualquier cifra dentro de ese rango de peso es natural. Lo que como nutricionistas podemos plantear es no recomendar dietas demasiado restrictivas, ya que nuestro cerebro al momento de volver a ingerir alimentos los asimilará en mayor porción. Además que al no sentirnos saciados, el hipotálamo estimulará el hambre y terminaremos consumiendo alimentos en cantidades desmedidas, como los famosos atracones. Por otro lado, las dietas altamente calóricas causarán lesiones neuronales, lo que a su vez se refleja en procesos inflamatorios en el hipotálamo. Y en consecuencia se dará un incremento de la ingesta de alimentos. Por consecuencia, y por consiguiente, también aumentará el peso corporal y el tejido graso, lo que nos puede llevar a padecer enfermedades endocrinas no transmisibles como la diabetes, obesidad tipo 1, que está muy predominante en el país, o sobrepeso. Muchas gracias por escucharnos. No olvides consumir mucha agua y verduras y siempre recuerda que nuestro cuerpo es inteligente y sabe lo que exactamente nosotros necesitamos. Muchas gracias.